makes a man leave bed and board and turn his back on home. Right away, right away, right away. Ethan? That's your Uncle Ethan. Welcome home, Ethan. Lucy, you ain't much bigger than when I last saw you. I'm Deborah. There's Lucy over there. Deborah. Debbie. And you're Lucy? Yeah, I'm Lucy. I'm mighty glad to see you, Uncle Ethan. She's got a fella. Kisses him, too. Ben, would you... Go on with Lucy and help with supper. Deborah, you too. Ben. I was just going to ask Uncle Ethan what he's going to do with the saber. Quería comenzar mi exposición con estas imágenes por básicamente dos razones. Primero, porque me parece que este inicio de película es uno de los más bellos probablemente de la historia del cine. Y es un inicio, más corazón que odio, es una película muy simétrica. Es un inicio que el mismo motivo visual se va a repetir al final. Y quería como en cierta medida, que con esas imágenes nos calibráramos respecto del tipo de película, el tipo de cine del cual quiero hablar hoy en la mañana. Pero antes de hablar, déjenme manifestarles mi reconocimiento, mi gratitud, mi satisfacción por el hecho de estar esta mañana con ustedes en esta actividad del Festival de Cine Colorado de Valparaíso. Déjenme hacer público mi agradecimiento a la invitación que me extendió Jaime Córdoba y déjenme expresarle también mi reconocimiento a esa fuente de vitalidad, de energía, de empuje que tuvo, que tiene Alfredo Barriga en la construcción de este festival. Entonces, es importante reconocerlo. Ya, me dicen que hable más cerca del micrófono.
Bueno, dado los agradecimientos y expresado mi gratitud, déjenme decirle que esta película, Más corazón que odio, tiene ya 62 años. 62 años. Para la gran mayoría de ustedes, eso la convierte casi en una película prehistórica. Pues bien, curiosamente, esta película que se estrenó hace 62 años fue realizada durante una etapa en que Ford también tenía 61, 62 años. Y los 62 años de Ford de entonces no son los 62 años de ahora. En eso es cierto, digamos, este mito, este lugar común que corre, digamos, que hoy día las edades hay que correrlas, hay que descontarle 10 o 15 años. Porque la verdad es que los 62 años de Ford de entonces parecen hoy día de 70 o incluso un poco más. Ford ya no era un hombre de extremada vitalidad. Bueno, un hombre que había hecho, digamos, por entonces debe haber hecho Ford desde el año 1956, debe haber tenido en la mochila, en la espalda, no sé, unas 140 películas. Y nadie que haga 140 películas, digamos, llega a los 60 años con el alma tan unida al cuerpo como se supone que debiera llegar hoy día. Estaba bastante acabado cuando uno lo ve en las fotos y lo ve en imágenes de ese tiempo. Mucho después, el año 73, que es el año en que él muere a mediados del año 73, en el mes de agosto, pero poquito antes, meses antes, el presidente Nixon le impuso a él la medalla presidencial de la libertad. Y cuando uno ve las imágenes, que en ese momento Ford tenía ya 79 años, uno ve que, pareciera que tuviera 104. Esa es la conexión, digamos. O sea, ya estaba él muy, muy disminuido. Desde luego, cuando estrena Más corazón que odio, que es en el año 1956, él todavía seguía siendo, digamos, probablemente el top one en Hollywood. Estamos hablando de un realizador, digamos, que siempre tuvo éxito. O sea, conoció momentos, proyectos, algunos fracasos, obviamente, pero era el Steven Spielberg y más que eso de la época. No solamente era un hombre, digamos, imbatible en la taquilla, sino que era un hombre muy conectado a la sensibilidad, a los gustos, a las pulsiones de las audiencias, muy conectado con eso. También era un hombre respetado por la crítica, extremadamente respetado. Por favor, estamos hablando del cineasta que tiene 6 Óscares en su casa, 4 por largometrajes de ficción y 2 por documentales, uno por documental corto y otro por documental largo. 6 Óscares en su casa. John Wayne decía que en la chimenea, arriba de la chimenea de Ford, no había espacio ni siquiera para que el viejo colocara su pipa, ¿no? De suerte que era un hombre, muy power, muy empoderado cuando estrena Más corazón que odio. Sin embargo, con todo estos abolengos, ya entonces la carrera de Ford, la vida, le empezó a hacer sonar algunas alarmas. Yo creo que el momento a lo mejor de plenitud de Ford en términos humanos estoy hablando, porque en términos
en términos artísticos, él sigue siendo, yo creo, un artista colosal hasta el final. Pero en términos humanos, probablemente el pic de su carrera es El hombre quieto, del año 52. Ese es probablemente el pic de su carrera donde él es más exitoso, más reconocido, donde administra mejor sus neuras, donde gobierna mejor sus demonios, etcétera, etcétera. De ahí en adelante él se embarca en algunos proyectos que le dieron, que lo hicieron pasarlo mal. Yo no sé en qué momento él acepta hacer una película de gran éxito al año siguiente de haber estrenado El hombre quieto, que es Mogambo. Mogambo es una película, una gran producción donde trabajaba John Wayne, trabajaba Grace Kelly, más tarde la princesa de Mónaco, digamos, y Ava Gardner, que era un volcán en términos de belleza y sensualidad. Esta película se filmó en África, era la historia, una comedia, la historia de un cazador que llega a África y que es pretendido, por decirlo así, por dos mujeres. Una que es un brazo de mar en términos de sensualidad y atractivo, que es Ava Gardner, y la otra que es más recatada, pero no por eso menos seductora, que es una mujer recién casada, que es Grace Kelly. El rodaje de esta película fue complicado. Esta producción supuso trasladar, no se pierdan ustedes, para los estándares de la época, supone trasladar alrededor de 550 personas al Cuerno de África, al África más profunda. La película experimentó, había problemas sanitarios, había problemas con los animales, había problemas con los mau-mau, en ese tiempo, que era parte de las convulsiones del África política de entonces. No lo pasó bien ahí John Ford. No solamente fue un grupo humano muy difícil de manejar, sino que a él fue afectado por problemas de salud, contrae malaria, se enferma, en fin, un quilombo. Hay que reducir el plan de rodaje, hay que sacar luego a esta gente de África. La película tuvo mucho éxito, ni un problema, pero después de eso vienen algunos otros proyectos, entre ellos uno que se llama Cuna de Héroes, que también tiene éxito, pero ya no tanto como el que Ford estaba acostumbrado. Y viene después un proyecto que definitivamente no honra mucho la filmografía de Ford, que se llama Escala en Hawái. La película originalmente se llamó el título original es Mr. Roberts. Mr. Roberts es una historia que transcurre en un barco de transporte, no es una nave de guerra, en los días de la Segunda Guerra Mundial. Se filmó en Hawái. Para Ford, Hawái era la sucursal en la Tierra del Paraíso, ¿no? Por eso él filmó muchas películas en Hawái, le encantaba Hawái, tenía un rayo con Hawái. Pero en esta oportunidad, para esta película, para Escala en Hawái le jugó una mala pasada. Le jugó una mala pasada porque él estaba pasando por un periodo de cierta inestabilidad. La verdad es que estaba tomando mucho, que es un rasgo que él desgraciadamente nunca pudo controlar y que lo va a llevar a una vejez complicada. Durante el rodaje de Escala en Hawái también él se enfermó, tuvo que ser operado de la vesícula. La verdad es que tomó demasiado, al punto de que muchas escenas la tenían que
la tenían que manejar, conducir sus asistentes y no él personalmente. Llevó durante el rodaje de esta película a ver algún comportamiento un tanto errático. La gente se preguntaba a ver qué le está pasando a Daddy, qué le está pasando a Jack. A él, todo el mundo le decía a Jack o Daddy, porque está reaccionando de forma rara. Al final lo terminan operando de la vesícula. Él no puede terminar la película al final la termina un director, un gran director también que se llama Melvin Leroy, e incluso la producción contrató a un tercer director que era Joshua Logan, que al final no fue acreditado como director. No es eso lo más grave que ocurrió en la escala de Hawái. Lo más grave que ocurrió fue que Ford se pelea definitivamente con Henry Fonda. Henry Fonda era un actor emblemático suyo, pero de muchos años. Él venía con Henry Fonda, hizo algunas de sus mejores películas, Pasión de los Fuertes, no sé, Las Uvas de la Ira. Era un actor, se querían mucho entre ellos, y termina peleando, digamos, porque Mr. Robert es una película basada en una obra de teatro en la cual Fonda la había representado en Broadway, y la había representado por espacio de años. Y cuando él llega al plató, se da cuenta que la obra original no tiene nada que ver con el guión de la película que le están pasando para filmar, porque Ford siempre cambiaba las cosas, ¿no? Las obras originales, o sea, incluso los guiones, le gustaba mucho improvisar, pero le había quitado el pulso más dramático a Mr. Roberts, le había quitado el pulso más dramático y había agregado mucha comedia. Y comedia que a juicio de Henry Fonda no le ayudaba mucho a la película. Esto generó desencuentros, desentendimiento, y llega un momento en que fijan una reunión para llegar a acuerdos, para llegar a consenso. Y en esa reunión no solamente no llegan a acuerdos, a consenso, sino que termina a golpes, literalmente a golpes, terminan golpeándose, terminan yéndose a las manos. Después los dos quedaron con esto muy incómodo, muy dolido, en fin, viene una reconciliación entre comillas, y lo concreto es que la relación entre Fonda y John Ford quedó lastimada para siempre. Se impuso ahí un muro de hielo entre los dos. Cuento todos estos antecedentes para darles cuenta de que Ford, si bien estaba en un momento, los años 50 son un momento fuerte, potente en su carrera, ya entonces no las tenía él todas consigo. Y a mí me parece que esta película, que él empieza a filmar en el año 1955 y que estrena el año siguiente, el 56, es una manera de retomar las riendas de su carrera. Porque Mogambo, con todo el éxito que había tenido, que al final zafó bien la película, e incluso zafa bien Cuna de Héroes, e incluso Mr. Robert, que tuvo una génesis tan accidentada, también calificó en términos de taquilla y no fue mal recibida por la crítica. No obstante todo eso, digamos, él siente la necesidad de volver a hacerse fuerte en los espacios donde más fuerte había sido siempre. ¿Cuáles son los espacios? El cine del oeste. El cine del oeste, y él programa, concibe un retorno, digamos, glorioso a lo mejor
del cine del oeste. Y lo hace a partir de una historia, como se produjeron muchas durante la conquista del oeste. Originalmente, lo que inspiró la novela en que está basada, Más corazón que odio, es una nota que apareció en un diario que decía: una niña de 9 años fue secuestrada por indios comanches cerca del río Novasota. Fue rebautizada con el nombre de Nadúa y cuando alcanzó la edad adulta se convirtió en esposa de Peta Nocona, jefe guerrero de la banda de los Noconi, rescatada en 1860, o sea, 24 años después de secuestrada. Intentó volver a su tribu, pero fue puesta bajo vigilancia y dejó de comer hasta que murió. Su hijo, Juan Ann Parker, ella se llamaba Cynthia Ann Parker, Juan Ann Parker, fue el último jefe guerrero comanche antes que su tribu se rindiera el año 1875. Sobre esa historia, Alan LeMay, un novelista, hizo una novela que es la que finalmente inspira la historia de Más corazón que odio. Esta es una película donde están prácticamente la gran mayoría de los temas del cine de Ford. Está el tema de la colectividad y del individuo. Las películas de Ford siempre tienen esa tensión. Está el tema del nomadismo, o sea, y del hogar, del nomadismo, de los que marchan, de los que no tienen casa en ninguna parte. Y el hogar como génesis de la fundación de Estados Unidos, como hito fundacional. Está el tema de la familia. Para Ford, las máximas plenitudes de la vida están siempre asociadas a la vida familiar. Pero aquí, en Más corazón que odio, también vemos que a la familia están asociadas no pocas desdichas y no pocas infelicidades. Y otro tema también muy potente en Más corazón que odio es el viejo mundo que se está yendo, que está declinando, y el nuevo mundo que está emergiendo en los espacios del oeste. ¿Por qué Más corazón que odio, aparte de ser un gran western, es una película que yo creo que conecta al cine de Ford con la modernidad? Yo creo que es básicamente por la figura de su protagonista. Este protagonista que vimos aquí en estas imágenes preciosas del inicio de Más corazón que odio. Porque este protagonista, este héroe de The Searcher, Ethan Ewing, es un hombre muy, muy lastimado. Más lastimado que el común de los héroes del oeste. Este es un hombre que fue derrotado en la Guerra de Secesión. La película parte 3 años después de terminada la Guerra de Secesión. Ford cambió los tiempos
porque la novela se basa en un episodio del año 1830 y tanto. No, él lo traslada al año 1868, o sea, 3 años después de terminada la guerra de secesión, y él hace del protagonista de la película un soldado confederado, o sea, un soldado del bando que perdió en la guerra civil norteamericana. No solamente perdió, sino que perdió hace muchos años y no sabemos mucho qué hizo en estos 3 años que median entre la derrota, entre su derrota y esta aparición súbita en la casa de su hermano Aarón, y de su señora, que es Marta, a quien él saluda. Por ahí intuimos que hay un momento en que le va a regalar a una de sus sobrinas, le va a regalar una condecoración, y es una condecoración que lleva el escudo real del emperador Maximiliano de México. O sea, da a entender que este sujeto después se alistó en las tropas y trabajó en el ejército de las fuerzas del emperador Maximiliano de México. Emperador que, como ustedes saben, no duró mucho, ¿no? Fue una fuga, digamos, de las testas coronadas europeas de instalar un emperador en México que fracasó completamente. Y después de eso es probable que Ethan Edwards haya sido, no sé, un hombre de la llanura nomás, algo así como un forajido, un hombre no muy bien comportado, digamos, ¿no? Y vuelve a la casa de su hermano. En las escenas iniciales vamos a saber que él tiene cuentas pendientes en esa casa. Tiene cuentas pendientes porque la película insinúa, y lo insinúa muy sutilmente, con unos niveles de belleza y de delicadeza admirable, que hay una relación, que Ethan Edwards está enamorado de la mujer de su hermano. Esa es la verdad, ¿no? Y por eso es un hombre con tanta tranca, y que llega, no sé si ustedes, claro, es difícil advertirlo a posteriori, digamos, ¿no? El hermano, cuando ve la figura del suyo, o sea, de Ethan, acercándose a su casa, a él no salta de alegría, salta mucho más de alegría a ella, por su rostro, ¿no? Ahí hay un tema de la película que a él es consciente desde luego el protagonista, es consciente la esposa del hermano, esta señora, es consciente también un reverendo que hay por ahí, que se fija que entre ellos hay más complicidad de la que suponía. Y nada más que eso. Todo el resto es la mirada de Ford sobre esta familia es muy gozosa, es muy tranquila, es muy bella. Pero está ese germen ahí, esa tensión, está ese germen ahí. Pero no es eso, no es esta contextura, digamos, este pasado que tiene el protagonista, que nunca lo conocemos bien, y esta estructura de carácter, un hombre muy para adentro, muy taciturno, muy poco transparente, diríamos. No es eso lo que va, el conflicto que está en el centro de Más Corazón que Odio. El conflicto que está en el centro de Más Corazón que Odio es que una banda de indios comanche van a destruir, y no estoy haciendo ningún spoiler, digamos, porque eso está muy al comienzo de la película, van a destruir a esa familia y van a secuestrar a esas niñas chicas que vemos en las imágenes iniciales. Y la historia de la película va a ser básicamente la historia de la búsqueda de estas niñas. Una búsqueda que Ethan, la búsqueda de su sobrina, digamos, que Ethan Edwards va a emprender de una manera intransable, incauticable, infatigable, obsesiva,
A ver, durante 5 años. 5 años que el tipo está recorriendo ese territorio, tratando de dar específicamente con la banda que secuestró a sus sobrinas. Él lo hace como lo dice en algún momento, lo hace con esa obstinación, lo hace porque supone que los indios no tienen la perseverancia, no digamos solamente la perseverancia, sino incluso la pertinacia que él tiene. La perseverancia es el empuje, la voluntad al servicio del bien, ¿no es cierto? La pertinacia es el empuje, la voluntad al servicio del mal. Bueno, perseverancia, pertinacia, obsesión, lo que ustedes quieran, 5 años. Y él lo hace en compañía de un hijo adoptivo de la familia de su hermano. Porque en la familia del hermano vemos que tenía 3 niñitas y un chico al cual él, poco después de las imágenes que vimos, digamos, le regala su sable. Pero hay además un chico adoptivo que se llama Martin. Curiosamente, Martin es el segundo nombre de John Ford. Él se llamaba Jean Martin Flama, o sea, no tiene nada que ver con Ford. Él adoptó después el nombre de Ford y lo adoptó porque tenía un hermano que se llamaba Francis Ford, que alcanzó cierta notoriedad como actor en los años del cine mudo y en las películas del oeste, y él por ese conducto llegó a Hollywood. Ya, pero no me quiero extraviar. Él lo hace, esta búsqueda, esta empresa, digamos, la hace en compañía de este chico que debe tener 18 o 20 años, Martin, y que tiene una característica muy especial. Él tiene un octavo de sangre india, de sangre comanche. La suficiente para que Ethan Edward, que es un hombre que odia por sobre todo a los indios, lo desprecie también a él. Durante la historia de Más corazón que odio es, antes que nada, la historia de una búsqueda, pero también es la historia de cómo este tío, que es Ethan Edward, se relaciona con este sobrino postizo. A él le dice que no lo llame tío porque él tampoco lo considera un sobrino, ¿no? Él considera que ese es un afuerino y como tiene sangre india, lo tiene entre ceja y ceja. Pero es como esta relación entre los dos se va desarrollando y se va humanizando. Y también, primero la historia de una búsqueda, después la historia de una complicidad, llamémoslo, de cómo se va generando una relación entre este supuesto tío y sobrino. Y en tercer lugar, es también la historia de cómo el protagonismo de la historia va pasando del héroe racista, del héroe mayor, del héroe experimentado, del héroe con llagas en su cuerpo y en su alma, de cómo el protagonismo va pasando a este chico que durante este periodo, son 5 años también, él se va haciendo hombre. Entonces, hay varias historias en esta búsqueda. La dimensión más dramática de esta búsqueda es que Ethan Edward, que es un hombre dominado por el odio, dominado por sus demonios interiores, por su experiencia, por su vida y por cosas que no sabemos, la verdad es que está buscando a su sobrina, pero no para rescatar a su sobrina. La verdad es que llega un momento en que llegamos a temer que está buscando a su sobrina para matar a su sobrina. Porque Ethan Edward tiene la noción, está en el racismo suyo, tiene la noción de que una mujer que haya
se haya relacionado sexualmente con el mundo indígena, es una mujer que dejó de ser blanca. Hay un momento en esta película, un momento muy feroz, en que el ejército, la caballería, convoca al personaje para que reconozca entre mujeres que fueron rescatadas por el ejército, que vaya a ver, digamos, si entre ellas está Debbie, que es la sobrina del protagonista, que vaya a ver si la reconoce. Y se encuentra con unas mujeres que han sido rescatadas recientemente de tribus indias, mujeres blancas, y todas están muy descompensadas, todas están, digamos las cosas como son, todas están locas, están en otra, y hay una mirada que es uno de los pasajes más potentes, no solamente de la película, sino yo diría del cine de Ford, en que John Wayne y Ethan Edward las miran con un odio, no dice nada, pero ahí vemos que este sujeto, el día que encuentre a su sobrina, lo más probable es que termine matándola. Eso lo intuye el hermano adoptivo de Debbie, Martin, que acompaña a Ethan en la búsqueda, y él empieza a tomar las providencias para controlar los demonios de su tío. ¿Es Más corazón que odio una película perfecta? Yo creo que sí, pero a veces es una película contradictoria, a veces es una película desenfocada, a veces es una película políticamente muy incorrecta, a veces es una película que pareciera perder, que se va por las ramas. Pero le tomo prestado y no se la compro, digamos, porque debe ser muy cara, una idea que dice siempre mi amigo Matías Rivas, que dice que los artistas, los pensadores comienzan a pensar una vez que empiezan a irse por las ramas. Cuando los artistas, los pensadores hacen obras perfectas y escriben, plantean lo que tienen que plantear, es porque están volcando en su obra, en sus libros, lo que saben y lo que quieren decir. Pero cuando se van por las ramas, ahí entran a un terreno de inestabilidad, ahí entran a un terreno de turbulencia, y ahí no les queda otra que comenzar a pensar y comenzar a crear. En ese sentido es muy saludable que se vayan por las ramas, y yo creo que parte del encanto que tiene Más corazón que odio es que hay momentos que se van por las ramas, y eso no hace que la película sea menos valiosa, menos poderosa en términos emocionales. Yo estoy a palos con el águila, con la hora, porque ya me quedan pocos minutos y siento que no he dicho puras leceras hasta el momento. Yo elegí hablar de esta película porque durante mucho tiempo pensé que era la mejor película que había visto en mi vida. Y si digo esto, que durante mucho tiempo pensé eso, no es porque hoy día piense muy distinto, sino porque soy menos sensible que en esa época a los rankings, a la trivia, a esta es la mejor película de todos los tiempos, esta es la segunda, esta es la tercera. Sí, esa parte ya soy menos sensible. Si me rascan un poquito, igual engancho, desde luego, pero soy menos sensible que en otro tiempo, y me parece que, no sé si sea la mejor película que he visto en mi vida, pero que está dentro de las 5 mejores películas que he visto en mi vida, no me cabe la menor duda. Y quise hablar
de esta película por eso, y quise hablar de esta película porque a mí me parece que en esta película están los gérmenes, está la semilla de la modernidad. Y está la semilla de la modernidad, no tanto en términos visuales, en términos de majestad visual clásica que esta película es, en ese sentido, a ver, por favor, esta película le vuela la cabeza a cualquier otra, ¿no? Es de una belleza, de un lirismo, de una plenitud incomparable, me parece a mí. No solamente eso, sino que en esta película, en el carácter, en el personaje de Edward, de Ethan Edward, está toda la modernidad cinematográfica. Este es un personaje, el Ethan Edward es un personaje lleno de odio, que no está de acuerdo, no está nunca en paz consigo mismo. Es un hombre lastimado. El cine clásico en general, cuando uno hace estas generalizaciones, después tiene que dar 70 excepciones y excusas, digamos, pero en general el cine clásico es un cine donde el hombre se enfrenta o con el medio o contra los demás hombres, ¿cierto? Eso es más o menos, el cine clásico es eso. El cine moderno es el hombre cuando se enfrenta consigo mismo, con su propio demonio. Tan es así y tan moderna es Más Corazón que Odio, que esta película, Más Corazón que Odio, entrega la matriz sobre la cual, no sé, años más tarde, el año 1973, Martin Scorsese hará Taxi Driver. Taxi Driver es lo mismo, en Más Corazón que Odio es Ethan Edward que quiere buscar a su sobrina, allá es este chofer de taxi que está completamente descompensado, enloquecido y en pugna consigo mismo, digamos, quiere redimir a esta niñita que es Jodie Foster y que está siendo explotada por un cafiche, por un explotador de menores en la Nueva York de los años 70, y que es el rescate, digamos, y que es el rescate donde este tipo es tan loco, digamos, que no sabemos si en verdad la quiere rescatar o la quiere matar. Es lo mismo. Sobre esa misma matriz, Paul Schrader hizo después una película que se llamó Hardcore, que es un señor muy bien comportado, exitoso aquí y allá, en fin, tiene una hija, la hija hace en un viaje de estudio, van en el colegio, un viaje de su colegio, un colegio religioso, desde luego, y la niña desaparece. Y años después se descubre una pista de ella en una película pornográfica, bueno, y ahí se hace el tipo se organiza, digamos, para ir a rescatarla. No solamente la matriz argumental es lo que sino que lo que yo quiero destacar de Más Corazón que Odio es que en ese personaje, en esa disociación de Ethan Edward, está mucha de la mejor y de la mejor modernidad del cine americano de los años que van a venir. Después de Más Corazón que Odio, que es una película que desde luego fue potente, tuvo éxito crítico, éxito comercial, no crean que las tuvo todas consigo, incluso la revista Cahiers du Cinéma, y le faltarán años a la revista Cahiers du Cinéma para arrepentirse. Alguna vez, digamos, publicó, cuando se estrenó la película, una crónica, una notita de muy pocas líneas y muy pocas líneas donde daba cuenta del estreno de esta película y decía, sí, el mismo viejo Ford, digamos, que quiere volver a ser grande, sí, nosotros los fordianos, digamos, que queremos que el viejo en verdad vuelva a ser grande, digamos, pero claro, digamos, que ni la película es muy grande ni que el viejo estaba muy bien, digamos. Entonces faltarán años para que Cahiers du Cinéma se arrepienta de eso. Desde luego, después esta película no solamente fue santificada, sino que fue llevada, digamos, a los altares supremos. No, aquí no cabe la menor duda. A ver, Godard dice que él, no sé, Godard lloraba viendo esta película, ¿no?
Esto fue parte del santoral de la crítica francesa de todas maneras, ¿no? Lindsay Anderson, que escribió, a mi gusto, uno de los mejores libros que se han hecho sobre Ford, la trata bien, pero no la pone en el top 10, digamos. No la pone en el top 10 y no la pone en el top 10 porque la encuentra a veces demasiado perfecta y demasiado intencionada. Cosas que a mí me sobrecogen, como ese inicio, por ejemplo, que a mí me parece, es cierto, es muy estético, ¿no? Toda esta cosa de partir de la pantalla oscura, se abre la puerta, sale esta mujer, esa composición, a ver, ya la quisiera, no sé, los pintores holandeses del siglo XVII, ¿no? A él le parece que hay un Ford que está impostando la voz. Y le parecen muchas cosas que están demasiado remarcadas. A él prefiere el Ford más cotidiano, no tan solemne probablemente. Pero igual, a él no se pierde un minuto en orden a que, a ver, esta es una de las películas más potentes que hizo este realizador. Cuando se estrena Más corazón que odio, el año 1956, a Ford le quedaban unos 8 o 10 años de carrera todavía. 8 o 10 años donde iba a hacer por lo menos 2 obras maestras. 2 obras maestras. Un tiro en la noche, ¿no es cierto?, que mató a Liberty Balance. Y yo creo que también es una obra maestra el ocaso de los Cheyennes. Le iban a quedar 3 o 4 western por delante también. 4, yo creo, 4 o 5 incluso. Le iba a quedar una etapa dolorosa, eso sí, de la vejez, ¿no? De la vejez. La vejez de Ford, como la vejez de Hitchcock, no fue muy pacífica, yo creo que está llena de demonios, mucho alcohol, mucha decepción con el Estados Unidos que él estaba viendo y que le daban los cachos a la idea del Estados Unidos que él tenía. Él se fue poniendo además un poquito reaccionario, no obstante haber sido un hombre bien, nunca muy liberal, que digamos, ¿no? Nunca demasiado liberal, pero fue un hombre que hizo Las uvas de la ira, que es una de las películas, digamos, una de las películas más potentes que el cine social, no solamente americano, sino que el cine social a seca, tiene, una de las películas pioneras, digamos, en ese plano. Es un hombre que nunca enganchó con el macartismo. Ustedes saben que la pelea, a ver, en los tiempos de la Guerra Fría, en el peor momento de la Guerra Fría, Hollywood y toda la sociedad americana fue embargada por una paranoia, digamos, de cazar brujas y cazar comunistas a como diera lugar, digamos. Ford nunca enganchó con eso, pero con el tiempo se fue evolucionando a posiciones tanto reaccionarias, si ustedes quieren, y claro, eso fue generando un cierto desencuentro con gente que había sido amiga suya y todo eso no termina muy bien. Además fueron agudizándose los problemas a la vista que tuvo, por burro, porque él tenía un carácter, a ver, si no de haber sido un tipo muy simpático, yo creo, John Ford. Era un tipo duro, hosco, odiaba a los periodistas, respondía a las entrevistas, digamos, en forma constante, ingeniosa, si ustedes quieren, pero a ver, cuando Godard le pregunta, a ver, ¿cómo llega usted al cine? Y él le dice, en tren. O sea, divertido, pero un tipo difícil de penetrar, difícil de llegar a él, difícil de ser amigo de él. Tenía con los actores una relación difícil también. No siempre un tipo que no las tiene todas consigo, digamos, ¿no? No tenía tenía una extraña mezcla. Él no tenía arrogancia cultural ninguna. Él no se sentía un artista, él se sentía un empleado y un tipo que hacía lo que tenía que hacer, nada más, ¿no?
Pero bueno, tenía 6 Óscares en su casa. Y había una mezcla de humildad y de soberbia muy potente, ¿no? Entonces la relación con los artistas a veces era muy dura, con mucha hostilidad. Él a su gran amigo John Wayne, a él lo viene a tomar en cuenta bien al final de su carrera, lo viene a tomar en cuenta una vez que estaba viendo con Howard Hawks imágenes de Río Rojo, gran película de Howard Hawks con Wayne, y dice, no tenía idea que este saco de tripas, digamos, refiriéndose a John Wayne, no tenía idea que este saco de tripas se podía actuar. Pero por favor, no era amigo suyo, y así trataba a la gente. Pero tratándola así, increíble, tratándola así, prácticamente todos los actores que trabajaban con Ford, lo único que querían era volver a trabajar con Ford. Entonces, entiendan ustedes eso. Difícil de entenderlo. Bueno, creo que me estoy extendiendo ya demasiado y termino invitándolos a que vean esta película porque no solamente si no la ven se la van a perder, sino que se van a perder ustedes. Eso.